Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El tema de hoy, como siempre, esperamos que sea de interés para todos ustedes, pero en esta ocasión, para los cubanos y para los venezolanos, pues será particularmente importante. ¿Por qué? Porque Venezuela se aboca a unas elecciones que tal vez sean las más trascendentales de su historia, porque la alternativa que está enfrentando el país, pues, está reduciendo cada día más los espacios de acción política libre. Por eso hemos invitado a Pedro Mena, coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana, y a Alexis Ortiz, uno de sus directivos, para que nos expliquen qué es la Mesa de Unidad Democrática, qué es lo que proponen, qué proyectan, si realmente esta mesa está blindada para impedir, ya sea pues un mal manejo electoral o la voluntad del presidente Chávez de no entregarle el poder en caso de que lo pierda. Así que vamos a empezar, y esto es una cuestión de jerarquía, por Pedro Mena. Okay. Pedro, ¿qué es la Mesa de Unidad Democrática? Mira, es una alianza política de todos los sectores de oposición democráticos en Venezuela, conformada por los partidos políticos, 26 partidos políticos, los más importantes del país, y organizaciones, ONG, sindicatos, gremios, realmente una participación bastante amplia. Y esta Mesa de Unidad se ha propuesto como un objetivo fundamental, es rescatar la democracia, las libertades políticas en Venezuela. Para ello ha venido realizando un trabajo en los últimos 2 años muy laborioso, muy positivo. Las referencias más recientes podríamos hablar de las elecciones parlamentarias, donde a pesar de todo, las campañas en contra nuestra, que íbamos a sacar pocos diputados, derrotamos al gobierno en los votos. Solo una maniobra orquestada a través de la Asamblea Nacional modificaron los circuitos electorales, y resulta que los diputados nuestros costaban más 300.000 votos un diputado, mientras que en un circuito de gobierno costaban 20.000. Esa manipulación es a la que muchos de nosotros le tenemos miedo, y es lo que refería hace un momento sobre el blindaje. ¿En qué medida la oposición venezolana puede impedir que Chávez reajuste a su conveniencia la legislación para no aceptar que la mayoría del pueblo venezolano vote en su contra en caso de que esto suceda, Alexis? Bueno, nosotros no podemos evitar el abuso de poder, el ventajismo, lo que tú llamas los ajustes legislativos, porque cuando un gobierno totalitario se entroniza en un país, entonces la lucha se hace muy difícil, porque tiene el control de todo y hay que luchar contra todo ese ventajismo. Pero ya hemos derrotado varias veces a Chávez a pesar del abuso de poder, a pesar del ventajismo, y lo vamos a hacer de nuevo, según demuestran todas las encuestas. Incluso las encuestas de ellos mismos ponen en evidencia el deterioro de la popularidad de Chávez. La gestión de Chávez es un desastre total. La inseguridad es espantosa, la corrupción se ha desenfrenado, los servicios públicos están en el suelo, agua, luz, recolección de basura, la infraestructura pública, carreteras, autopistas, puentes, se han convertido en un desastre. O sea que la gestión, el déficit de vivienda es algo también espectacular. O sea que la gestión, el fracaso de él no se puede tapar, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces todo ese despliegue de publicidad, todo ese despliegue millonario de compra de votos, todo ese despliegue de represión y de abuso electoral, ese soborno indirecto, regalar a la gente directo cosas, indirecto, no va a ser suficiente para que él gane las elecciones. Pero hay un aspecto, Alexis, sí, perdona que te interrumpa, no, cualquiera de los dos me lo responde, y es que la dictadura institucional que el presidente Chávez ha establecido en Venezuela, no me atrevo a decirle totalitarismo al régimen chavista porque de mi percepción no lo es. Esa dictadura institucional ahí establecida lo ha hecho sobre su personalidad, o sea, sobre sus condiciones de político y como político. Tiene la oposición, más allá de esa estructura y más allá de la defensa de una realidad que es el desastre, que es el gobierno de Chávez, alternativas de liderazgo que realmente puedan retar al liderazgo del presidente Chávez? Evidente. Recientemente vimos el debate de los 6 candidatos presidenciales. Todos ellos tienen las suficientes credenciales para ser presidente de Venezuela.
todos ellos coinciden en algo, que es el rescate de la libertad, el rescate de la democracia y darle medidas concretas a los problemas concretos que tienen los venezolanos. Ahora bien, el problema de Chávez es que Chávez no tiene un delfín, no tiene nadie que lo sustituya. No tiene herederos. No tiene herederos. En cambio, nosotros somos herederos, porque realmente vamos a una confrontación democrática donde por primera vez en la historia en Venezuela se va a elegir un candidato de oposición en una primaria electo por todos los venezolanos. Único requisito, está inscrito en el registro electoral y tiene la cédula de identidad. ¿Eso de primarias no tiene precedente en Venezuela, Alex? No, sí, tiene precedente. Por ejemplo, Copey hizo unas primarias en una oportunidad para escoger su candidato presidencial. El candidato presidencial fue Osvaldo Álvarez Paz. Tiene ese precedente, tiene un precedente en Acción Democrática también. Pero no tan amplio como en esta ocasión. No con todos los venezolanos. Sí, en Copey sí, la gestión de Eduardo y Osvaldo era con la participación de todo el que quisiera. Pero hay algo que me interesa mucho destacar para complementar esto que dijo Pedro Mena, que es muy importante, y es que ahí hay un asunto de rango, digamos, estructural, histórico, y es que la oposición ha reconocido que en estos tiempos que vivimos, en este tercer milenio, el liderazgo tiene que ser colectivo, que tenemos que renunciar a aquellos líderes mesiánicos, a aquellos caudillos carismáticos, todopoderosos que terminaron siendo una calamidad para nuestros países durante el siglo XIX y el siglo XX, que tenemos que entender que el líder en un momento dado es primus inter pares, como decían los latinos, es un primero entre iguales, pero no es un hombre que avasalla a los demás, no es un superhéroe, es un superlíder que termina abusando del poder, porque todo el que concentra demasiado poder termina abusando del poder, que es lo que ocurrió con Chávez, con Fidel Castro, con todos estos caudillos carismáticos, populistas y perversos. Entonces, es muy importante que en la oposición se tiene claro que el liderazgo es colectivo. No hay un superlíder, sino centenares, miles de líderes. Esa visión colectiva puede que la tenga la clase dirigente o clases sociales más preparadas intelectualmente, con más sentido de autocrítica y de crítica al resto de la sociedad. Pero las masas populares, en su inmensa mayoría, tienen esa percepción. Las masas populares van a elegir en unas elecciones primarias un candidato presidencial. Perdóname, porque es cierto que el liderazgo individual es totalmente negativo, lo hemos apreciado en toda nuestra historia, pero estamos apreciando cómo Rafael Correa no pierde popularidad en Ecuador, cómo Ortega, independientemente de las marañas que sabemos que hizo, contó con un gran respaldo popular. Y el presidente Chávez, a pesar de los muchísimos fracasos, a pesar de todas las tropelías, a pesar de malgastar una fortuna incontable, pues también todavía cuenta con un número importante de respaldo popular. O sea, ¿hasta qué punto ese liderazgo al que tú haces referencia y que yo comparto, realmente ha llegado a la conciencia popular y de que el pueblo diga es mejor buscar líderes capaces de trabajar en conjunto que líderes mesiánicos que toman decisiones unilaterales? Pero fíjate, yo coincido con Alexis en lo siguiente. La primaria va a surgir un liderazgo muy fuerte. Ya. Con el voto popular, ahí va a estar entre 3 a 5 millones de venezolanos. Va a tener una base muy sólida el candidato que surge de allí. Además, no te olvides que hay partidos políticos de mucho arraigo popular. Hay Acción Democrática, está Copey, está Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia. Realmente que tienen maquinarias políticas establecidas en Venezuela con mucho liderazgo. Acción Democrática. Sí, Acción Democrática. Pero además de esto, que deben decirte algo, que no sabemos si Chávez va a ser candidato. Eso están en veremos. Ese es un punto que... Eso está en veremos. Ahora, nosotros con o sin Chávez como candidato, estamos seguros por la política que hemos desarrollado unida que vamos a ganar las elecciones y vamos a hacer que se respete el resultado electoral. Además, nosotros no vamos a unas elecciones meramente por participar. Nosotros estamos planteando un proyecto político al país a 3 periodos electorales. Un poco rescatar, reconstruir lo que es la Venezuela destruida actualmente. Algo así como lo que hizo la Concertación en Chile. En Chile, exactamente. Es más o menos el ejemplo que estamos siguiendo. Con una diferencia, que la destrucción de la dictadura de Pinochet fue una destrucción institucional, ¿sí? Fue un maltrato a los poderes públicos, abuso de poder. No fue a los valores sociales y morales de la sociedad. Exactamente, pero no destruyó socialmente a la sociedad, vale la redundancia, ni la destruyó económicamente. Lo de Chávez ha sido tierra arrasada. Es la ruina política, moral y económica del país, que es lo que siempre produce el comunismo y los regímenes asociados al comunismo. Entonces hay que reconstruir al país
Esto que te dice Pedro Mena es muy importante. Hay que reconstruir el país. Reconstruir el país pasa por reconciliar a los venezolanos. Un proyecto para, digamos, un número de años para trabajar en esa reconstrucción. Claro, pero todo comienza por la reconciliación entre los venezolanos. Porque Chávez creó una división y trató de sembrar un odio que afortunadamente en ese territorio no tuvo tanto éxito, que hay que comenzar por reconciliar a los venezolanos y que todos entiendan que chavistas y no chavistas tenemos que trabajar por reconstruir un país que está absolutamente en bancarrota. Entonces hay un programa de gobierno, como dice Pedro Mena, para 3 periodos, como hizo la Concertación en Chile, porque la reconstrucción no es cuestión de 3 años, ni de 5 años, ni de 6 años, es una tarea larga, es una tarea ardua, es una tarea difícil, es la tarea de Atlas, porque lo que ha hecho Chávez es algo que, mira, uno lo dice y la gente dice, no, esto es exagerado, lo que pasa es que es antichavista, quiere maltratar a Chávez, destruir la imagen de Chávez, pero la gente tiene que ir a Venezuela para que vea cómo eso realmente ha llegado a una ruina total, a pesar de que este gobierno manejó más dinero que cualquier gobierno latinoamericano en la historia del continente. O sea que no ha sido por falta de dinero. Incluyendo anteriores gobiernos venezolanos. Todos los anteriores gobiernos de la democracia. O sea, no ha sido por falta de dinero, no ha sido por falta de poder político porque lo ha tenido todo, no ha sido por falta de apoyo popular porque sobre todo en los primeros años Chávez tuvo todo el apoyo popular. Sin duda. O sea que la ruina del país, el desastre del país, la bancarrota del país es culpa de él y de más nadie. Incompetencia, negligencia y todo lo demás. De su incompetencia, de su negligencia, de su siembra de odios, de su asociación con un régimen nefasto como es el despotismo cubano. O sea que nadie más que él es culpable. Y ahora, ¿verdad, Pedro? Por primera vez la gente está reconociendo, porque antes la gente disculpaba a Chávez, decía, no, son los ministros, son los gobernadores, son los alcaldes, pero Chávez no sabe lo que está pasando, pero ahora la gente está reconociendo que el gran culpable es Chávez. Y así lo demuestran las encuestas. Las encuestas establecen una responsabilidad directa a Chávez. Hoy acabo de leer una encuesta donde el 57% de los venezolanos dicen que vamos por mal camino. Ese interlace hoy. Eso quiere decir que hay un comportamiento, un cambio de actitud de venezolanos, identificando responsables del caos de la crisis y también una opción de cambio que representamos nosotros. Mira, nosotros tenemos maquinaria política, tenemos mensajes, tenemos programa de gobierno, vamos a tarjeta única y tenemos candidatos presidenciales para muchos años. También las primarias van a incluir, discúlpame Alexis, las primarias van a incluir los candidatos próximos a gobernadores, a las alcaldías, etcétera. Sí, todo el que no tenga consenso tiene que ir a unas elecciones primarias. Todo el que no tenga aceptación generalizada tiene que ir a unas elecciones primarias, porque eso es lo democrático. Pero fíjate tú, de todo esto que te ha dicho Pedro, hay algo muy importante, y es que para nosotros la clave del éxito en este momento es la unidad de la oposición. Estamos trabajando para que la unidad de la oposición sea cada vez más fuerte, más consistente, que no haya manera de resquebrajar. Por eso todo el discurso de Chávez está destinado a tratar de dividir la oposición, perdón, a tratar de crear problemas entre nosotros, porque sabe que esa estrategia unitaria que se ha hecho tan fuerte, que se ha hecho realmente, que ha creado tanto compromiso entre los venezolanos. Se aprecia que es sólida, por lo menos en 5 de ellos se aprecia que hay un compromiso muy serio. Pedro, ¿cómo se llama este candidato? Pablo Pérez. Pablo Medina, ¿no? Pablo Medina sí se incorporó recientemente. Se incorporó ya, sí. Porque él al principio no quería... Por cierto, está llegando a Miami dentro de una semana, va a estar aquí con nosotros unos 3 días. Pero la prensa publicó algo de que Pablo Medina no quería sumarse a los 6 candidatos. Un dinero que había que pagar como una especie de contribución. De contribución para la campaña, que son muy fue resuelto y ya eres candidato oficial. Además, en el debate que hoy se va a producir en Venezuela, esta noche a las 9, por los canales de televisión de Venezuela, Pablo va a estar presente. Es un debate de calidad y cantidad política en cuanto a temas que se van a tocar. Y es bueno tocar. Que la gente vea en ese debate cómo se puede debatir civilizadamente. Sin ofenderse, sin maltratarse, cómo la gente puede contrastar sus ideas de un modo realmente democrático. Porque la democracia es discusión, la democracia es tener diferencias, pero en lo esencial, en la estrategia de poder, en la estrategia histórica para reconstruir el país, la oposición está estrictamente apegada a la unidad. Te cuento una anécdota de lo importante que es ese debate político, sin que se produzcan fricciones ni falta de respeto. Recién llegado a Venezuela en el año 81, en Valencia, donde viví tantos años, y ustedes saben la gran gratitud que yo siento por Venezuela
y por los venezolanos, porque me recibió a mí y a mi familia junto a otros miles de cubanos durante muchos años. Para nosotros fue un privilegio tener una persona como tú allá, hermano. No hay café después de eso. Tuve la oportunidad de que había uno de los chefs de los CELI, que era dirigente ADECO, dando un discurso público en la calle Montes de Oca. Y por supuesto defendiendo Acción Democrática, que en ese momento, si no me equivoco, el candidato a la presidencia era Lucinchi. Si no Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi. Y en 2 o 3 cuadras, en esa misma Montes de Oca, en otra intersección, estaba la Douglas Bravo, antiguo jefe guerrillero, por supuesto, diciendo horrores de Acción Democrática y diciendo horrores de la democracia venezolana. Y yo me quedé, pero muy gratamente impresionado, porque yo venía de un país donde el mero hecho de decir no me gusta la manera en que está pasando tal cosa podía implicar la prisión. Y ese ejemplo que van a dar ustedes una vez más, porque los venezolanos lo vienen dando hace muchos años, lamentablemente ese camino se rompió con el presidente Chávez. Pero se va a rescatar y voy a aprovechar para decirte algo. Douglas Bravo, que fue uno de los promotores del ascenso de Chávez al principio, en estos días acaba de dar unas declaraciones terribles. Se ha vuelto un crítico terrible de Chávez, porque Chávez está siendo rechazado hoy en día, no solo por la gente de trayectoria democrática, sino por la gente de izquierda. Ya la gente de izquierda está tan avergonzada de Chávez, está tan abochornada por Chávez que dice que Chávez no lo representa. Yo recuerdo cuando se creó la coordinadora, era así como se llamaba la coordinadora democrática, que uno se encontraba allí, al que en su momento fue uno de los movimientos más extremistas de Venezuela, la Liga Bandera Roja. Y está en la mesa de la unidad democrática. Está en la mesa de la unidad claro, democrática. además está apoyando a Pablo Pérez. Extremista que practicaba la violencia. Por eso es bueno que la gente sepa que en la unidad está también la izquierda venezolana. La izquierda democrática. La izquierda democrática. Es importante que destaque. La izquierda decente, la izquierda representativa, que se abochorna con Chávez, que no acepta a Chávez como representante de ellos, que no se identifica con el despotismo cubano. Alexis, que además apoyaron a Chávez, el caso Podemos, el caso del MAS. Lo apoyaron en su momento. En su momento oportuno. Entonces, hay una confluencia de diversos sectores políticos y diferencias ideológicas, pero sin embargo hay un lugar común, que es el luchar por la unidad, por el rescate de la democracia y por los valores fundamentales de los venezolanos. Eso hay una sintonía. Claro. Pero además, perdona Pedro que te interrumpa, hay una cosa muy importante que es bueno que la gente lo sepa. Todo aquel que se respeta a sí mismo, que tiene un mínimo de autoestima, tiene que distanciarse de Chávez, porque Chávez no solo maltrata a la oposición, sino que maltrata a su propia gente, los humilla, los oveja, los ofende en público. Entonces cualquiera da órdenes en público, sí, horrible, lo releva en público, es algo inaudito. Entonces toda la gente de cierto rango, de cierto prestigio, de cierta jerarquía, de cierta autoestima que estuvo en un principio con él, sencillamente se le ha alejado. El problema es el siguiente. En el supuesto caso, y por supuesto Dios quiera que esto no ocurra, que el presidente Chávez no acepte que el pueblo votó en su contra, que el pueblo se lo opone, ¿tiene la oposición pensado, analizada algún tipo de alternativa cívica para reclamar su derecho? Nosotros vamos a utilizar todos los cauces que nos brinda la lucha democrática. Estamos inscritos en esa posición. Por supuesto, no vamos a permitir que se desconozca el resultado electoral. Pero también quiero agregarte algo a ello, es que las Fuerzas Armadas institucionales, porque una cosa son los generales corrompidos, el cartel de los soles, que hace corrupción, que está vinculado al narcotráfico, eso es una cosa, eso no representa a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas institucionales van a hacer respetar el resultado electoral. Eso te lo podemos asegurar. Y ojalá que no tengamos que pasar por ningún trauma, sencillamente que se produzca dentro del cauce democrático. Sí, porque en este caso, si Chávez no respeta el voto popular, él es el que está violando la Constitución. No, y el pueblo va a salir a defender su triunfo. Nosotros no tenemos ninguna duda de eso. Y va a salir multitudinariamente. Y Chávez va a tener que resolver... Que no va a ser la primera vez que va a salir multitudinariamente a defenderlo. Claro, entonces Chávez tiene que resolver convertirse en un Gaddafi, convertirse en un Fidel Castro, convertirse en un asesino abiertamente o reconocer la derrota.
Ahora hay algo muy importante, que es que en esta vida moderna, en estos tiempos desde el tercer milenio, en estos años que estamos viviendo, una dictadura no se puede sostener en América. Él lo sabe. Si algo lo sostiene a él, es la máscara democrática que él se pone. Si él se quita esa máscara, desconociendo el triunfo del pueblo, se va a hacer un tremendo autogol. Lamentablemente hay una dictadura que sí ha permanecido por 53 años ahorita, que es la cubana, y que lamentable también, repito, en gran medida en este momento, gracias al apoyo que el presidente Chávez le está prestando a los hermanos Castro. ¿Qué se vislumbra? ¿Existe algún tipo de proyección de la conducta a asumir por los demócratas venezolanos si asumen el control de la República en relación con Cuba, Pedro? Sí, sin duda alguna. Es más, te digo, la suerte de Cuba depende de la suerte de Venezuela. Y al revés. Eso, estamos unidos. Está muy vinculado. Estamos unidos en la tragedia, lamentablemente. Pero lo que puede tener seguro los hermanos cubanos y nuestros compatriotas venezolanos es que desde el gobierno primero vamos a pedir revisión de todos esos convenios. Todos esos convenios petroleros, económicos, van a ser profundamente revisados, porque no es posible que Venezuela siga financiando una dictadura tan rechazada por el mundo como la cubana. Y los miles de cubanos, Alexis, que se han radicado en Venezuela como médicos, como deportistas o entrenadores, en trabajadores sociales y también como espías. Todo el que se quiera quedar en Venezuela a trabajar en el país de una manera seria, legal, democrática, va a ser bienvenido. Los cubanos siempre han sido bienvenidos en Venezuela y tú lo sabes. Yo soy una muestra de eso. Sí, siempre, los cubanos han sido una comunidad para nosotros muy provechosa. Yo personalmente estoy muy agradecido con los cubanos, porque cuando fui candidato a alcalde todos votaron en la ciudad por mí. O sea que los cubanos es una gente que uno quiere muchísimo en Venezuela. Ahora, como dice Pedro, esos contratos leoninos se van a revisar. Nosotros no vamos a poner al pueblo cubano a pasar hambre y a tener problemas de energía. Se le va a suministrar el petróleo que se necesite para que Cuba funcione, para que el pueblo no sufra, pero no se le va a regalar petróleo para que la familia Castro haga negocio. Si Cuba se calcula más o menos, no recuerdo exactamente la cifra, pero se calcula más o menos que necesita 40, 50 mil barriles de petróleo al mes para funcionar y se le están dando más de 10.000. O sea que ese excedente... Pero en alguna medida eso no mantendría una alianza con el gobierno cubano, porque el gobierno cubano no tiene con qué pagar. Me imagino que se exigiría el pago de lo que se vende eso es vital. al mercado internacional. Se le darían las ventajas que el Pacto de Santa Fe, de San José, establece para todos los países latinoamericanos que no tienen petróleo, y Venezuela tiene el compromiso de darle petróleo en condiciones favorables, en condiciones preferentes. Sí, que ese es un pacto previo al presidente Chávez. Un pacto de la democracia. Para que dejar claro para nuestros televidentes. Lo de Chávez es el abuso, lo de Chávez es regalar el petróleo para que la familia Castro haga negocio. Eso no va a seguir con nosotros. Y no solo eso, también es darle respaldo económico en otros aspectos, darle negocios al gobierno cubano, en el cual el gobierno cubano o en los cuales ha sido un intermediario y el gobierno cubano ha ganado Pedro, mucho dinero. Es muy importante, nuestro gobierno, Pedro y yo lo podemos decir aquí responsablemente, va a corregir un error histórico que nosotros cometimos anteriormente, que es que no fuimos suficientemente solidarios con los demócratas cubanos, con la gente de la oposición democrática cubana. Eso es una gran verdad vamos a hacer una que también me tocó vivir. Sí. Nosotros vamos a procurar que nuestro gobierno sea una plataforma de apoyo democrático a la gente democrática cubana. Sí, a eso yo me iba a referir precisamente, que dentro del esquema meramente económico hay decisiones que se van a tomar, pero en el esquema político vamos a apoyar. Las decisiones iban a ser más claras y más precisas. Más claras, más precisas, pero vamos a apoyar la lucha del pueblo cubano por rescatar su democracia. Fíjate cómo lo digo. Es importante. Porque se nos acaba el tiempo, Alexis, porque es importante el ejercicio de la solidaridad. Es correcto. Si los venezolanos hoy demandan solidaridad para salir de la dictadura institucional de Chávez, pues lo más lógico es que ustedes le presten solidaridad, como en su momento lo hizo Cuba, cuando la dictadura de Pérez Jiménez, que por cierto ya nos estamos abocando ya al 23 de enero, así que tendremos que hacer un programa histórico. Los cubanos y nosotros estamos abrochados, tenemos que luchar juntos para salir de la misma pesadilla, eso está clarísimo para ambos. Pero antes de que termine el tiempo, de Chávez no poder ser candidato, hay muchos rumores sobre su salud, yo todos esos rumores los miro con mucha reserva, como también miro con mucha reserva a los médicos que hablan sobre la salud de pacientes a los que ellos no han podido ver. O sea, me parece un poco arriesgado. Cada uno tiene derecho a correr el riesgo que quiera, pero sin especular demasiado. ¿Existe algún tipo de elemento sólido
que Chávez pueda o no ser candidato, Pedro, a las elecciones? Mira, nosotros, Chávez no está en la agenda, la enfermedad de Chávez no está en la agenda de la unidad. Nosotros vamos a derrotar a Chávez, o al que Chávez coloque, lo vamos a derrotar con la fuerza de la unidad y con la votación mayoritaria que va a tener con el respaldo popular. Eso no tengas duda. Nosotros vamos a salir de un Chávez sano o enfermo. Así. El problema de quién lo va a sustituir a él es de ellos. Él no tiene, si él no pudiera ser candidato, él no tiene con quién ser sustituido, precisamente por su vocación de concentración, de abuso de poder y de humillación de su propia gente. Pero eso es un problema de ellos. Nosotros estamos escogiendo entre 6 líderes muy buenos, estamos escogiendo uno. O sea, nosotros no tenemos ese problema. Me parece muy oportuno que no apuesten a la enfermedad de Chávez. El candidato es Chávez. Y quien sea, ustedes lo van a enfrentar. Eso no está en nuestra agenda, te recuerdo y te repito. Y los hermanos cubanos pueden tener la seguridad, y lo reitero, lo ratificamos Alexio y yo, que vamos a luchar por el rescate de la democracia en Cuba. Fíjate que en estos días, cuando estuvo aquí, cuando fue electo diputado al Parlamento Latinoamericano, Henry Ramos Aluz lo dijo. Le dijo a los cubanos, en una reunión con los cubanos, yo en el Parlamento Latinoamericano represento al pueblo venezolano, pero también represento al pueblo democrático cubano, que no tiene una voz idónea en el Parlamento Latinoamericano, porque lo que hay ahí son los esbirros de Fidel Castro. Entonces, el verdadero representante de los cubanos democráticos quiero ser yo. Eso lo dijo Henry Ramos Aluz a los cubanos. Ramos Aluz siempre fue un aliado de los demócratas cubanos que vivimos en Venezuela. Sí, señor. Eso es una gran verdad. Hay otros políticos demócratas que no lo fueron, o mejor dicho, pasaron por alto la realidad. Ramón Guillermo Aveledo fue un gran aliado. Ramón Guillermo Aveledo fue el primero, igual que Iturbide, Iturbe, igual que Osvaldo Álvarez Paz. Sí. O sea, fueron aliados de verdad muy sinceros en la causa democrática cubana, y por eso nosotros, pues... Y yo creo que hay que meternos a nosotros dos, a Pedro y a mí, que como diputados siempre fuimos unos aliados consecuentes de la causa cubana. También es cierto, hay que reconocer. Sí, es correcto. Hay que reconocer. Bueno, el tiempo se nos está acabando, Pedro. Okay. ¿Hay algo que le quieras decir como coordinador de la mesa? Sí, yo quiero invitar a todos los venezolanos, que se inscriban en el registro electoral permanente hasta el 30 de junio para que puedan participar en las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Y también los invito a votar el día 12 de febrero, que va a ser las primarias, acá en la ciudad de Doral. Vamos a montar un megacentro para que voten todos los venezolanos y podamos elegir nuestro candidato, que será el presidente de la Venezuela del futuro. Hay una cosa premonitoria, que es que en Venezuela el 12 de febrero es el Día de la Juventud, o sea, es un día de renacer. El día de nosotros, por cierto. El día de nosotros. Esa parte ya me pone un poco en duda. Vamos a tener que hacer entonces otro programa para hablar sobre estas primarias que van a tener lugar aquí también en el condado de Dade. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde, por habernos dejado entrar a sus hogares, y por supuesto a mis comunes amigos Alexis Ortiz y Pedro Mena, venezolanos excepcionales, amigos de la causa democrática cubana y de todos los demócratas. Tengan todos muy buenas tardes. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español.